Buenos días a todos. En este tercer día de Jornadas de Plástica Teatral, tengo el placer de presentar a Mavi Revuelta, quien nos hablará de los proyectos vinculados a las artes escénicas que ha desarrollado desde 2009. Como introducción a su obra, cabe decir que desde sus comienzos ha trabajado con la realidad ficción, con la permeabilidad de los géneros, especialmente de los géneros de la literatura, las artes escénicas, la escultura y las artes audiovisuales. Y ha trabajado con la búsqueda de estrategias didácticas para valorar el hecho artístico como motor del cambio social. Ganadora del Premio Gure Artea en 2016, de la Beca Botín de Artes Plásticas, habiendo realizado exposiciones en prestigiosas instituciones y actualmente disfrutando de la Beca de Artes Plásticas de la Academia de España en Roma. Os presento a Mavi, a quien sin más dilación voy a dar el pie para la palabra. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir y muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, en este maravilloso teatro y con este increíble equipo que me ha tratado súper bien. Voy a empezar a hablar, como me han presentado, yo vengo de las artes plásticas, pero desde 2009 aproximadamente mi trabajo ha ido cambiando y he ido incluyendo diversas maneras de entender pues mi hacer, ¿no? Entre ellas he ido incluyendo desde el cuerpo, he ido incluyendo un poco las artes escénicas, la música y diversos trabajos, ¿no? Entonces voy a empezar a contaros un poco esto. Suelo empezar mis charlas con esta frase de Becker, que no es que sea mi poeta preferido, pero digamos que este fragmento de un poema suyo, de esta rima quinta, me dio mucho que pensar, ¿no? Soy el invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea. Y esa es un poco mi manera de entender la creación, ¿no? Siempre es una búsqueda de cómo pasar de esa idea, de cómo materializar esa idea, ¿no? Entonces os voy a empezar a hablar, os voy a contar la historia de un alfabeto expandido, que es un poco como yo hacia 2008, más o menos, estaba preocupada en cómo desarrollar un alfabeto que incluyera el gesto, el cuerpo, ¿no? En Internet hay diversos, pues se pueden encontrar muchas maneras de construir palabras con el cuerpo en función de esta idea, ¿no? Entonces, una de mis preguntas era esta, ¿no? ¿Por qué no recuperar el poder de la imagen para el signo, ¿no? Y bueno, aquí está el doodle que hizo Google sobre Brancusi, un artista que es de mi máximo interés, o este otro que realizó pues, con motivo de un aniversario de Martha Graham, ¿no? Entonces fui encontrando diversos materiales, ¿no? Como esta pieza de Birgit Jürgensen, realizada en el 72. Esta la encontré posterior a realizar mi trabajo, donde ya me parecía como más interesante cómo se podía construir una palabra o realizar un alfabeto con la performance, con el cuerpo, ¿no? Pero realmente lo que me interesó, lo que fue un poco el disparador de este trabajo que realicé entre 2009 y 2015 más o menos, fue este libro que encontré, que se publicó en Praga en 1926, se titula Abeceda, abecedario o alfabeto, y es una colaboración entre tres creadores. Una coreógrafa que se llamaba Milka Mayerova, que además fue la editora de este libro, un poeta
Vítězslav Nezval, que realizó una serie de composiciones en torno a las letras del abecedario, y luego un diseñador, Karel Teige, que fue un poco el que ejecutó el libro, ¿no? Entonces, en este libro lo que se va desarrollando es una serie de estos cuartetos que Nezval escribe para cada letra del abecedario, fijándose en la forma, y luego Mayerova los interpreta, pero fijándose más que nada, más que en la forma de la letra, en el contenido de los poemas de Nezval, ¿no? Entonces aquí está pues, la G, la V, que es una pirámide invertida, o la A, que él la plantea como una cabaña, ¿no? Sea llamada simple cabaña, almoldada, palmas traiga su ecuador, el caracol saca sus cuernos al sol y el hombre no sabe dónde poner la cabeza. Entonces estos poemas hablan de nomadismo, hablan de magia, de quiromancia, de la muerte, de la guerra. Y bueno, yo como trabajé con estos materiales, este es el cartel que realicé para el Festival de El Baz, el Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao. Y entonces, por un lado, pues realicé esta figura, que es una A sostenida por dos bailarinas, dos intérpretes, y donde de alguna forma intentaba recuperar primero diversos materiales con los que yo había trabajado desde la escultura, y segundo, pues bueno, trabajar un poco también con esos poemas de Nezval, ¿no? Este cartel lo decidimos llevar, que tuviera como una dimensión escénica, ¿no? Y entonces, para la apertura del festival, realizamos esta pieza, digamos que llevamos a escena todos estos materiales en el Teatro Arriaga. Entonces os quería poner un poquito... cinco minutos de este ballet, que yo titulé Abeceda Ballet Triádico porque en ese momento también estaba trabajando un poco con, digamos, en este periodo de entreguerras donde realmente las vanguardias se piensa, se repiensa toda la historia del arte para hacer como una tabula rasa y entrar en una nueva manera de entender el mundo, ¿no? Por eso también los alfabetos estaban tan presentes, ¿no? Porque realmente se articulaba todo desde la utopía de querer cambiar el mundo y desde una necesidad de educar de alguna manera en los nuevos lenguajes que en toda la creación se estaban dando en Europa en ese momento, ¿no? Y por otro lado lo subtitulé, o sea, ballet triádico, porque me interesa desde hace mucho tiempo el trabajo que Oskar Schlemmer desarrolló cuando era el director del taller de teatro de la Bauhaus, ¿no? Entonces, él, que es un artista que venía de la pintura, hace incursiones en las artes escénicas, pero siempre viéndolo como parte de su práctica pictórica, siempre como desde el punto de vista de un artista, articulando un trabajo más como general, ¿no? Más como trabajando desde el lugar de las artes escénicas, pero de otra manera, ¿no? Y os lo pongo. Y luego hablamos.
5 minutos solo. A. B. C. A. B. C. T. D. I. X. Z. S. O. I. D. T. F. E.
3 rayas y todas verdaderas. Bueno, como veis, las 3 intérpretes están desarrollando esta tipografía dentro de este espacio de puntos, ¿no? Que para mí era un lugar donde poder construir. Es como un diseñador gráfico, cuando realiza su tipografía, lo primero que tiene que hacer es construir como esa rejilla donde se va a sostener todo el lenguaje que él va a proyectar, ¿no? A partir de este trabajo, bueno, durante el resto de esos años, hasta el 2015, yo seguí trabajando con este libro, desarrollando diversas piezas, ¿no? Pero siempre desde 3 ópticas, trabajando como la parte más artística, la parte más lingüística y la parte educativa. No me voy a detener ahora porque como han sido bastantes años de trabajo, pero sí que quería enseñaros una de estas piezas que desarrollé, que es mi propia tipografía, que lo titulé así, Divertimentos tipográficos. Esto fue al año siguiente y como veis es mi propio alfabeto basado en este proyecto de Abeceda, donde ahí, por ejemplo, podéis distinguir, esto es una exposición que realicé en el Museo Artium en Vitoria en 2015, que titulé Juguetes irrompibles, precisamente porque quería hablar de cómo la cultura puede darnos como todas las herramientas para precisamente no ser juguetes rotos, ¿no? Y entonces realicé esta pieza de vídeo, que os voy a poner un fragmento para que podáis leer los poemas de Nezval. Bueno, en mi página web podéis ver bastantes de estas piezas completas. Bueno, esta también es la exposición de Artium, donde se puede ver aquí la pieza en otro formato, en formato de proyección. Y vamos a dar un salto
bueno, en mi trabajo siempre hay saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero vamos a... Bueno, de momento nos quedamos como en los años 20, ¿no? Pero voy a enseñaros el último trabajo que he hecho que tiene relación con el juego del ajedrez. Porque todo este trabajo de Abeceda me llevó también a pensar cómo se podría incluir el ingrediente del juego en el trabajo, ¿no? Y entonces retomé una idea antigua que tenía sobre trabajar sobre los juegos de mesa y en concreto sobre el ajedrez y comencé este trabajo del ajedrez con un poema que Marcel Duchamp, el artista Marcel Duchamp, escribió el 20 de octubre de 1920 a su cuñado. Él le expresaba un deseo que nunca llegó a realizar, en el que quería diseñar un ajedrez de colores, ¿no? Entonces era muy interesante e inteligente esta idea en el sentido de que desactivaba esa idea que tiene el ajedrez de la guerra, de la lucha de los contrarios, ¿no? De los opuestos, y lo hacía de una manera muy sutil, ¿no? Entonces él contaba que la dama blanca sería verde clara y la dama negra sería verde oscuro. Las torres serían azules, claras y oscuras, los alfiles serían amarillos, claros y oscuros, los caballos rojos, claros y oscuros, un rey blanco y un rey negro, peones blancos y negros. Entonces yo lo que hice fue devolverle 100 años más tarde su ajedrez a Marcel Duchamp, convertido en varios tipos de materiales, desde dos películas, que luego las voy a enseñar, una instalación, un vestuario, una serie de esculturas y materiales que utilizamos en la película y dos exposiciones. Una de ellas en Alhóndiga, que se inauguró precisamente ese 14, casualmente, me di cuenta mientras estaba montando que íbamos a cumplir 100 años de esa carta de Duchamp, ¿no? Y la titulé Acromática, una partida inmortal, porque yo lo que hice fue trabajar con una partida mítica que se jugó en Londres en 1851. Fue jugada de manera informal dentro de un torneo internacional, el primer torneo internacional de ajedrez, pero, como digo, de una manera informal se jugó en un bar. Y pasó a la historia porque, digamos que es una partida que tiene una manera de jugarse romántica, donde el concepto fundamental es que que se sacrifican muchas piezas importantes con el objetivo de dar el jaque al rey. Esa es la única estrategia, ¿no? Y este es, digamos, es un poco el libro en el que me basé para realizar como mi pieza, ¿no? Extraer, digamos, de todas esas jugadas, saber cómo extraer un poco pues, todas las partes que nos resultaban interesantes para crear la dramaturgia de la pieza, ¿no? Y poder buscar los momentos de tensión en las posiciones de las piezas y además nos venía muy bien toda una serie de cascadas, de sacrificios que había habido, ¿no? Nos ayudaba como a impulsar el trabajo, ¿no? Aquí, bueno, esta es otra cosa totalmente diferente, pero bueno, también os quería contar que la exposición la organicé de la misma manera que organicé la pieza, que es como, digamos, en las partes en las que se divide una partida de ajedrez: apertura, medio juego y final de partida. En
En este caso es la apertura, es una pieza de cerámica que llevo realizando durante 20 y pico años o así, pero bueno, que no lo voy a comentar, sin más. Pero al fondo, aquí al fondo empieza la parte del medio juego, que es donde desarrollo todo el trabajo del ajedrez. Bueno, entramos con el vestuario de la pieza, con parte del vestuario, en esta especie de separación de estos dos portones grandes, donde están los tres colores primarios, que son los colores que yo utilicé, matizando un poco pues esos amarillos, esos azules y esos verdes, para que no sé, diera otra sensación. Yo le explicaba al diseñador de vestuario que estábamos realizando un ajedrez de color, no estábamos realizando un parchís, que es otro juego de mesa muy interesante, pero quería un poco alejarme de esos colores clásicos del parchís, ¿no? Entonces, en esta sala principal, ya estamos dentro del medio juego, yo lo que hago es dividir esta sala, que es muy, muy grande, en dos partes. Divido en dos casillas de ajedrez. Esta sería la casilla blanca, donde yo presento como todos los materiales que se utilizan, desde el vestuario hasta esta reproducción del espacio donde grabamos la pieza, que era un lucernario, que estaba casualmente en la parte de arriba de esta sala, que es un tablero de 12 por 12 metros, y es como el espacio utilizado para representar las películas, ¿no? Y a mano derecha podéis ver todo este desarrollo, que ahora os explicaré, que es un cuaderno de notas que realicé. Pero bueno, al fondo lo que se ve es como el tablero negro, porque yo sí que quería que en todo momento el público tuviera la sensación de que estaba continuamente dentro de una partida de ajedrez, con lo cual en el tablero negro lo que se puede ver es pues, las películas proyectadas en un muro diagonal. Esta es mi propia respuesta a cómo diseñar, bueno, pues un diseño que realicé partiendo de una palabra, donde, bueno, pues en internet yo lo que hice fue sacar su arquitectura con un programa y a partir de este módulo, que es el módulo base, empecé a levantar pues el resto de las piezas de una manera como es el ajedrez, que es de una manera jerárquica, ¿no? Y aquí el cuaderno de notas, donde yo vuelco un poco toda mi investigación en torno a este juego milenario que nos acompaña desde hace ni más ni menos que 15 siglos. y bueno, sobre todo desde buscar piezas de música que han utilizado el tema del ajedrez, o también visto desde las artes plásticas, el diseño, el desarrollo de mi propia tipografía cuadrada como si fuera un tablero, ¿no? Unas fichas de un tablero de ajedrez que luego se van moviendo a lo largo de todo el tablero y componiendo pues, todos los materiales, ¿no? O cómo trabajamos, pues, cómo tenían que ser los personajes, ¿no? Pues el rey confiado, ordenado, ensimismado, indiferente. En toda la partida tenía que estar muy lejos de lo que ocurría, ¿no? Solo hasta el final él se da cuenta un poco de que ya tiene que escaparse, ¿no? Y aquí en este muro de 7 por 4 metros, en diagonal, lo que hice fue proyectar las dos películas que hice, porque hice dos películas sincronizadas, donde una de ellas se representa la danza, lo que he llamado yo la danza de los trebejos, de las piezas de ajedrez, y en el otro hay un personaje que juega contra sí mismo,
representando esa partida inmortal. Y luego, bueno, ya realicé una serie de fotografías con los movimientos como más interesantes de todas las piezas, que los llamé cronofotografías porque hacían referencia también a los trabajos de Duchamp, al origen del cine y a un montón de propuestas plásticas que estaban como alrededor de esa época, ¿no? Los años 20. Y aquí os voy a poner el principio. Vamos a ver la apertura, son 15 minutos, ¿vale? Donde se presentan todos los personajes.
Y la otra película, en la que os comentaba, en la que esta actriz, Eguzki Zubia, interpreta a un Marcel Duchamp ya como envejecido, ¿no? Donde lo que hace es, pues bueno, jugar esta partida inmortal que no se corresponde con su tiempo, como en muchos de mis trabajos que tampoco se corresponden con los tiempos, ¿no? Hay una especie de anacronismo. Y para que veáis, ahora os voy a poner ya para terminar 2 minutos donde vais a poder ver esa relación de sincronía que hay entre las dos películas. Porque cada vez que el personaje mueve y cambia una ficha, una pieza de ajedrez, su correspondiente intérprete se mueve en el tablero, ¿no? Y yo, por mi parte, he terminado. Si tenéis alguna pregunta o queréis que comentemos algo. Aquí lo dejo. Vale, sí, esto sí que quería decir que todas estas piezas, yo he pasado un poco desde el principio que empecé a trabajar pues dentro del campo de la escultura, la fotografía, que sí que es verdad que es un campo muy solitario, ¿no? Y poco a poco me he ido internando en otros lugares que a mí me parecen más interesantes porque existe otro tipo de negociación. O sea, no es solamente yo tomando decisiones o yo trabajando conmigo, ¿no? Sino que he ido pues trabajando en un tipo de proyectos mucho más corales que incluye, por ejemplo, en esta pieza de acromática, la coreógrafa con la que he trabajado es Blanca Arrieta. Y los intérpretes pues son Eguzki Zubia, como os he comentado, Robert Jackson, Jayoch Osa, Pilar Andrés,
Denis Martínez, María Ibarreche y Bego Crego. Son intérpretes, bueno, pues con los que en alguna ocasión he trabajado y otros nuevos, ¿no? Pero durante la creación de la coreografía, sí. ¿los bailarines también participan en este proceso creativo o más? Claro, lo que... O más dependiendo de la coreógrafa, o más como tiene también la parte como activa entre los bailarines que en cuanto a los movimientos. Sí, bueno, lo que hicimos fue durante 2 meses, Blanca y yo, preparar un poco todos los guiones para... O sea, todo lo que queríamos contarles, pues desde cuáles eran sus movimientos, algo tan, como más de desplazamiento de aquí a aquí, ¿no? Cómo se iban a articular, su estar, su ser, cómo era cada pieza, la característica. Y luego qué les íbamos dando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de El Rey, de Robert, como tenía que estar ajeno, pues yo veía que se necesitaba algo que le mantuviera ocupado, ¿no? Por eso le llevé un montón, una caja que tengo de elementos geométricos que he utilizado en otros trabajos míos, y entonces le dije, escoge uno. Él cogió el cilindro, ¿vale? Entonces ese objeto es su objeto de poder. Durante toda la pieza, digamos que es un punto de partida que luego ellos, claro, ellos con ese objeto empiezan a construir cosas, ¿sabes? Pero ya te digo, fue como este tipo de trabajos, ¿no? Trabajar muy bien, porque tampoco teníamos mucho tiempo para los ensayos, tuvimos apenas 2 semanas, y entonces era como trabajar muy bien qué es lo que queríamos, ¿no? Y luego ya, pues entre todos, pues ir un poco decantando, ¿no? Decantando, pero sobre algo ya muy trabajado, porque sobre todo no teníamos apenas tiempo, ¿no? Pero la pieza está quedado muy maravillosa, muy interesante, y también me parece la otra pieza que ha mencionado al principio sobre el transdisciplinario entre trabajo con lo lingüístico y con la danza, ¿no? También me llama mucha atención porque soy de China y ahí, tú sabes, los caracteres chinos tienen mucho que ver con la iconografía, como porque son jeroglíficos. Sí. Entonces también hice pruebas con, ¿sabes? Con los caracteres chinos antiguos, con movimiento del cuerpo, ¿no? Cómo se puede jugar entre ellos todavía. Y que veo tú una referencia increíble, cómo trabajan con el abecedario, como no tenemos en China, pero tenemos otro tipo de escritura, ¿no? También pueden sugerir los movimientos y con cuerpo. De hecho, muchos de los caracteres principales, al principio, vienen de gesto, no de gestos, sino del objeto, su apariencia. Como, sí, como por ejemplo, la palabra hijo viene directamente de un niño, como extiendo sus 2 brazos para afuera, así. Así como la escritura al principio se escribe así hace 3600 años, ¿sabes? Y también hay mucho que ver cómo vinculan estos 2 mundos, lo lingüístico con lo de danza. También me llaman bastante la atención, y muchísimas gracias por comunicarnos este experimento, ¿no? Y como su evolución, sobre todo recurriendo a el trabajo transdisciplinario de 1920, que esta de ser artista, no sé, así de como referencia que nunca ha pasado de moda. Solo que necesitan como interesado, como tú, como interesado, como siguen excavando, ¿no? Como salvando estas como experimentos, y sigue profundizando, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, es muy interesante. Muchas gracias a ti, y buscaré eso, porque me parece muy interesante lo que me has contado sobre todos los caracteres chinos y los gestos con el cuerpo. Y sí, mi idea de excavar, como dices, en esos lugares, ¿no? Porque es también como para pensar, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos 100 años después, ¿no? de este momento, ¿no? Que curiosamente estamos en un momento que no es el mismo, pero hay muchas cosas que son ecos de aquel momento, ¿no?
O sea, ¿sabes? Son ciclos de 100 años que hay muchas cosas que vuelven, ¿no? Y están ahí, para bien o para mal, como en el caso de una pandemia, pues para mal, pero en otros casos, afortunadamente, con la creación, ¿no? Pues sí que creo que puede haber lugares comunes, ¿no? A mí me interesa mucho ese tema de ir dando saltos en el tiempo hacia atrás y rescatar cosas que pueden ser útiles ahora, ¿no? O hacer lecturas de eso, otras lecturas desde los lugares, desde el hoy, ¿no? Me acuerdo también un poco a taoísmo, dice, unos generan sonidos y los demás son ecos, como ese tipo de resonancia, ¿no? Que sigue ahí en el espacio y tiempo. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.